La siguiente es una producción de JH Televisión. El programa Progreco, que empezará a implementarse aquí en la zona, que ya incluso en algunas localidades de la región, caso Totoras, caso Casilda, caso Chavás, ya está en proceso de implementación. Tiene que ver con el reciclado del aceite vegetal usado, que generalmente uno lo encuentra en roticerías, en bares, pero también en la cocina de cada una de nuestras casas. Un programa que forma parte de una fundación, que es la Fundación FIEM. Tenemos a su presidente, Gustavo Venecia. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y a Juan Leguizamón, que es un poco el coordinador, el encargado del programa. ¿Sí? Muchas gracias también, Juan, bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Qué es, en principio, la Fundación FIEM? ¿Cómo nace y cuáles son sus objetivos? Bueno, la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales, esa es la sigla, nace hace aproximadamente 6 años y medio, 7 años, y tiene por objetivo la preservación del medio ambiente. Es decir, distintos programas, distintas acciones viene desarrollando durante estos años y siempre con el mismo objetivo: cuidar el medio ambiente, promover las energías renovables. Esto que, si bien en el mundo ya hace mucho que tiene desarrollo, en la Argentina parece que está estallando en estos días, en estos últimos años, y que fundamentalmente tiene con el vivir mejor, con que la población pueda respirar mejor aire, pueda comer mejor comida, pueda tener mejor agua, pueda vivir en mejores condiciones. Y esto que no solamente hace el vivir mejor, sino que también da posibilidades de desarrollo económico, como cuando se internaliza. Es decir, como vemos en Las Rosas, que acabamos de firmar un convenio, se va a dar seguramente. ¿Por qué cuesta tanto convencer a la gente común de que asuma un compromiso con el medio ambiente? Porque muchas veces tiene que ver con pequeñas acciones que hay que hacer, no representa grandes cosas. Pero ¿por qué cuesta tanto convencernos? Supongo que por algo distinto, es hacer algo distinto. Que en definitiva no tendría que ser así, porque es el hacer algo distinto para hacerlo mejor. Es decir, cuando uno tiene que tomar otra conducta para vivir mejor, bueno, esto es cuando vamos al médico y nos dice: no, tenés que hacer cierta dieta y nos cuesta, es para vivir mejor. Pero esto es algo que el mundo va en esta dirección. La región va a ir en esta dirección, nuestro país va a ir en esta dirección, porque está enmarcado en lo que desea intrínsecamente los jóvenes. Vos vas a ver cómo este programa, como otros programas que veo que se están desarrollando en Las Rosas, va a tener una adhesión masiva en los jóvenes. Muchas veces hablamos de que esto es producto de que los jóvenes tienen una vida por venir mucha más larga que nosotros. Entonces ellos mismos se ocupan. Yo me acuerdo cuando hace unos años se desarrollaban las campañas para usar el cinturón de seguridad en los autos. Me lo podían decir un inspector, la ordenanza, pero cuando me lo decía mi hijo y me retaba porque no lo tenía, me ponía el cinturón de seguridad. Con esto pasa igual. Es decir, concretamente con este tema del aceite, cuando los chicos lo empiecen a conocer y vean las posibilidades que hacen a que el reciclado optimiza las condiciones de vida, ellos le van a decir a los padres. Muchas veces Juan usa una terminología que los chicos son esponja. Y es verdad, los chicos esto lo tienen internalizado. Y si bien a tu pregunta por qué cuesta este cambio de hábito, sí, nos cuesta un poco porque somos grandes, porque tenemos muchas décadas ya vividas en estas condiciones, pero nuestros hijos, nuestros nietos nos van a obligar a cambiarlo, obviamente en el marco de una normativa que debe establecerse como responsabilidad de los gobernantes para interpretar este deseo de la población y esta responsabilidad de los gobernantes con estas normativas jurídicas para permitir que se lleven adelante estas operaciones. Juan, ¿cómo surge Progreco? Y Progreco surge un poco de... Yo provengo del mundo de las energías renovables, del biodiesel. Me hice en ese... Soy abogado, pero siempre me gustó mucho el medio ambiente. Y a medida que fui explorando las distintas alternativas de la producción de biodiesel y de energías renovables, di con esta temática, que es el tema de los aceites usados,
no sé si conocés el tema del biodiesel, pero hoy en día la mayor producción de biodiesel, sobre todo en Argentina, es a través de aceite de soja, con lo cual hay un cuestionamiento ahí que tiene que ver con los alimentos. Bueno, un poco por inquietud y un poco también por perfeccionar lo que estaba haciendo, empecé a explorar otras alternativas de materias primas que puedan servir para producir biodiesel. Bueno, y di con el tema de los aceites en un viaje que estuve en España, que ya lo estaban haciendo ahí. Bueno, y ahí empecé a elaborarlo, a desarrollarlo. Bueno, nos conocimos con Gustavo ya hace 4 años y bueno, encontré en el marco de la fundación como el empuje institucional necesario como para poder desarrollar una acción de esta envergadura, porque no es fácil tampoco. A ver, cuando uno piensa en reciclar, siempre se acuerda del plástico, de las bolsitas, ¿sí? Pero el aceite de cocina es como que no lo tenemos muy en cuenta. Forma parte de nuestra cotidianidad y digo, salvo la costumbre a veces de hacer milanesa o papa frita y guardarlo en un frasco para volver a usarlo, no tenemos muy claro qué hacer con el aceite una vez hecho. Yo creo que el tema del reciclado es como recién decía Gustavo, también tiene un desarrollo en el conocimiento y en las tecnologías que permiten que se empiece a visualizar residuos y para no cargarnos de esos residuos ver alternativas para poder reutilizarlos. En el caso de los plásticos, del cartón o del aluminio, de las pilas, de las tapitas, es como que de alguna manera ya se estaba desarrollando. Y el tema del aceite nació concretamente con el tema de los biocombustibles, porque antes se lo podría reutilizar para pintar las maderas, para impermeabilizarlas, para hacer jabones, que cuando vos realmente analizás el desecho que después tiene el jabón cuando con el uso termina yendo en la cloaca el mismo aceite, entonces termina contaminando. Creo que el desarrollo del reciclado va de la mano del desarrollo de los avances tecnológicos. Hoy en día podemos hablar de reciclar muchísimos residuos, no solamente los que mencionaste, los neumáticos, electrónicos. O sea, a medida que la ciudadanía o el ser humano va consumiendo distintas cuestiones que se genera un residuo de ellos, yo creo que la tecnología y la ciencia va avanzando inversamente proporcional para encontrar la forma de reciclarlo, porque si no nos terminamos tapando de basura, ¿no? Recién, Gustavo, hace un ratito hablabas de normativas que deben ser llevadas a cabo, que deben ser implementadas. ¿Los gobiernos municipales realmente toman conciencia del medio ambiente y de crear normativa al respecto o no? ¿O también cuesta convencer a las respectivas autoridades? Paulatinamente en la Argentina lo están haciendo. Uno ve en países desarrollados como esto también son oportunidades de negocio, ¿sí? Yo mencionaba hoy cómo algunos grandes compradores a nivel internacional exigen, y han comenzado a exigir, y no le compran a empresas que no demuestren que producen de determinada forma, limpia. Esto es lo que da lugar a la llamada economía verde. Se viene la economía verde, es decir, la economía en la cual tienen una alta participación empresas que están produciendo de determinada forma que es la que el mercado está requiriendo. Ahora bien, esta normativa por parte de los municipios, por parte de las comunas, está comenzando a realizarse. Algunos, el caso de Las Rosas, hoy estuvimos reunidos con las autoridades de ellos, con autoridades locales, es decir, el intendente, el secretario de la Producción y Medio Ambiente. Bueno, vemos que están un pasito adelante de lo que uno ve en el promedio, ¿sí? Que luego van a venir seguramente el resto atrás a hacer lo mismo. Es decir, esto es algo que la sociedad está reclamando y obviamente sin la normativa correspondiente que regule no se estaría empezando bien. Lo importante para que los municipios tengan el control, incluso en este caso específico, de qué se hace con el aceite vegetal usado, es dictar una normativa al respecto. Y esto ya la provincia está dictando normas de esto, las provincias, ciudades importantes de la nación lo están haciendo. Es un tema muy reciente, que te digo que no excede del año que han comenzado a hacerla. Ahora, es una potestad y es una obligación comenzar a desarrollar este tipo de normas que enmarquen estas actividades de reciclado. ¿Por qué?
¿qué se ha visto históricamente con el reciclado? Que eran actividades informales, como que las podía realizar alguien que no tenía un trabajo. Y esto muchas veces hay que tener cuidado, porque lejos de hacerle un favor a ese tipo de personas, se le está haciendo trabajar con basura en forma que no es la adecuada y que en definitiva terminamos perjudicando a ese trabajador si no está debidamente esto reglamentado y que pueda trabajar bajo normas que aseguran la salud del trabajo que ellos realizan. Así como en algunos aspectos la Argentina y Sudamérica van en proceso de desarrollo, de adoptar distintas políticas, en materia de cuidado del medio ambiente también estamos hoy lejos de lo que pasa en los países europeos, por ejemplo. Sí, estamos lejos, pero ganando muy rápidamente terreno. Países que están mucho más rápido que nosotros avanzando. La Argentina en los últimos años te diría que está estallando este tema, porque además hay que englobarlo en lo que hablábamos antes, en la mejora que se tiene en calidad de vida, en tener un ambiente mejor donde desarrollarse, pero en este tema de los hidrocarburos, precisamente, de origen fósiles, con las carencias que tiene la República Argentina en materia de energía, es un país que juntamente a estas carencias que tiene en materia de energía, si le sumas la potencialidad que tiene en desarrollar energía de origen no fósil, bueno, creo que tendríamos que estar impulsándola con mucho más empuje del que se hace. Es decir, pocos países como la Argentina están en condiciones de actuar en este nivel de la economía verde que se viene. Les propongo una pausa y después desarrollamos un poco cómo ha venido funcionando Proeco en las distintas ciudades donde se ha implementado. ¿Les parece? Estamos hablando con representantes de la Fundación FIEN que acaban de firmar un convenio con la Municipalidad de Las Rosas para la implementación de un programa que reciclará el aceite vegetal usado. El programa Progreco está funcionando en 10 municipios y comunas de Santa Fe. Sumamos además a Malvinas Argentinas en la provincia de Buenos Aires y a Córdoba, municipio de Córdoba en capital, ¿no? En Córdoba, ¿sí? ¿Cómo surge de ellos la iniciativa para sumarse al programa? ¿Fueron ustedes a tocar la puerta o fueron ellos los que vinieron y dijeron queremos hacer esta cosa? Surge de distintas maneras, la verdad. El primer paso que dimos lo dimos en Rosario, con el cual sí nosotros fuimos a tocar la puerta, sobre todo a las autoridades de medio ambiente, ya en el año 2009 fue eso. Después, a medida que empezamos a trabajar, hubo municipios que se han enterado de que venimos trabajando y nos convocaron. Después también ha pasado de que ya había sistemas de recolección que existían en otras provincias, pero que no sabían qué hacer con ese aceite, porque el desarrollo de la recolección de este aceite siempre existe hace mucho tiempo y siempre fue medio marginal y casi siempre termina en o alimento balanceado para los cerdos o para los pollos, o termina en, que es lo más perjudicial directamente para la salud humana, que es ser filtrado ese mismo aceite y vuelto a comercializar como aceite comestible, que es altamente nocivo para la salud, ¿no es cierto? Entonces, en razón de eso, cuando esos mismos sistemas se fueron interiorizando y vieron la posibilidad de aplicarlo a la producción de biodiesel, nos fueron convocando. El caso de Córdoba es uno, el caso de Malvinas Argentinas es otro, y en Santa Fe se dio el mix de municipios que nos... Bueno, en el caso de Las Rosas se enteraron que nosotros estábamos trabajando acá en la región y nos llamaron, o nos hemos ido a presentar también en otros municipios. Esta comercialización, reutilizando el aceite para hacerlo otra vez comestible, digo, ¿tiene un carácter marginal o en muchos casos está formalizado a partir de empresas y de marcas? No, es totalmente marginal, ¿no? Las empresas tienen un control de calidad y sobre todo de rotulación de sus envases y de su producción que tienen que cumplir, y un registro que tienen que cumplir. Esto generalmente se hace... lo vemos mucho, sobre todo en localidades donde pasa un camión cisterna y llenan unos bidones ahí en el momento. Obviamente es un aceite que sale muchísimo más barato que comprarlo en góndola, con toda la rotulación y con todas las habilitaciones, y es donde realmente tienen acceso. Poder comercializar esto en un mercado como en un supermercado, en un almacén, donde requieren realmente las habilitaciones necesarias, no se puede.
Con la implementación del programa, hay comunidades, como bien decías vos, grandes como Rosario, pero también pequeñas como Totoras, como Chavás. ¿Cuál es el impacto real que se ve en primer término? Lo que se ve en primer término es un interés directo por parte de los ciudadanos de cada localidad en responder. Se ve, recién yo, cuando Gustavo decía esta cuestión de las autoridades municipales de poder hacer acciones que tengan que ver con la protección del medio ambiente, es mucho más fácil en localidades más pequeñas poder, y es más activo y es más ágil, porque en las ciudades más grandes, en el caso de Rosario, es más paulatino el cambio, que debería ser al revés, porque al haber más población se contamina mucho más y debería estar. Pero muchas veces, como hay muchas dependencias municipales, se termina trabando el accionar. Pero sí, en comunidades más pequeñas, la reacción es inmediata. Es dar a conocer el problema, porque muchas veces no tienen conocimiento de que esto genera una problemática. Como decías vos anteriormente, uno no sabe que el aceite se puede reutilizar, pero una vez que ya los das a conocer, la reacción es inmediata. Gustavo, cuando hablábamos de esas pequeñas acciones al principio, en el caso del aceite, tiene que ver con que los que se sumen al programa, en vez de tirarlo en la pileta de la cocina, tienen que tirarlo dentro de un envase que aporta la misma fundación, ¿no? Correcto, correcto. En esta primera etapa se va a realizar la recolección a través de grandes generadores, roticerías, restaurantes, bares. Pero está previsto en una segunda etapa sí hacerlo en forma doméstica, con la familia. Incluso estuvimos hablando con autoridades del municipio para ir viendo cómo, en un corto plazo, yo pensaba que iba a ser a mediano plazo, pero hay mucha voluntad de hacerlo, posibilitar esta recolección. Es decir, que no en lo inmediato, pero sí en un plazo inmediato, las mismas amas de casa, las mismas personas que cocinen, póntemelo en una botellita y habrá un centro de recolección donde se puedan depositar. Y eso a la misma población la hace sentir muy bien. Es decir, ese mero de no tener que echarlo, una vez que se entera de los perjuicios que causa echándolo en la rejilla o tirándolo en algún lado, a comparación de depositarlo en un lugar que va a tener asegurada la generación de energía, hace sentir bien a la población sin duda. Gustavo, por ejemplo, en roticerías o en despensas o restaurantes de aquí, de estos pequeños pueblos, ¿de qué volúmenes estamos hablando que pueden llegar a reciclarse? Más o menos el promedio de generación de aceites en una producción normal, donde tampoco hay lugares que obviamente tienen mayor producción porque tienen más clientela, son de entre 50 y 60 litros por mes que se genera este residuo de aceite. ¿Y con eso que está depositado en un envase, cómo se recolecta, dónde se lleva, qué se hace? Nosotros le entregamos un envase, son bidones, depende la capacidad que tenga el lugar de generación del residuo, van entre 30 litros y algunos se le deja un tambor de 200, y eso se lo pasamos a retirar, y eso va a centros de acopio que nosotros tenemos instalados estratégicamente, donde se recibe ese aceite, se hace un tratamiento intermedio, sobre todo en la separación de sólidos que trae, en la separación de la humedad, del agua, se hacen unas purgas, unos filtrados, y se dejan las condiciones necesarias que requieren las plantas de biodiesel para poder transformarlos después en biodiesel, y porque lo tienen que utilizar como materia prima. O sea, el aceite, una vez que sale de la freidora, no se transforma inmediatamente en biodiesel, sino que hay que hacerle un tratamiento intermedio que hace que sirva como materia prima, si no, no se puede transformar automáticamente. ¿El biodiesel tiene algún tipo de ventaja sobre el diésel hecho a base de fósiles? Ventajas medioambientales todas. No. O sea, las emisiones de gases de contaminación de atmósfera, de gases CO2 que se llaman, es muchísimo menor. Es mucho más amigables con el medio ambiente, y sobre todo que son cuestiones que no tienen una incidencia tan fuerte sobre los motores. El diésel es un combustible muy sucio, entonces el motor termina dañándose con el transcurso del tiempo. Son motores, cada vez hay que hacerlo más rústicos los motores del diésel para poder soportar por ahí los sedimentos que tiene el diésel. En el caso del biodiesel, como está hecho a base de solventes,
es mucho más, en su accionar en el motor es muchísimo más limpio. Esos son los dos grandes beneficios que tiene el biodiesel sobre el diésel. Gustavo, ¿el programa Progreco es un poco el caballito de batalla de la Fundación o hay además otros programas tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente? Nosotros tenemos distintos programas que estamos llevando adelante. Hoy le estamos dando mucho impulso a esto porque se está generalizando en todas las localidades y bueno, realmente hemos puesto mucho apoyo en este programa. Tenemos algunos otros programas que los estamos avanzando, vienen avanzando más lentamente. Uno es de reciclado de chatarra electrónica, otro un programa de reciclado de aceite mineral usado, el aceite de las máquinas. Y siempre nosotros trabajando en la difusión. El tema, nosotros estamos organizando permanentemente congresos, trabajamos con universidades nacionales, realizando seminarios, trayendo gente de otros lugares a que cuenten experiencia. Y en esto también estamos impulsando un programa de lo que son las que queremos llamar las biociudades, esas ciudades donde se pueda vivir mejor. Y este es un programa de difusión que estamos comenzando a desarrollar y queremos relanzar en el 2014, que puedan subirse todas las localidades, todas las entidades que tengan cosas para decir en este aspecto, en el aspecto de que permitan a la población vivir con mejor calidad, lo que nosotros llamamos las biociudades. ¿Hay alguna ciudad de la Argentina que uno podría tomar como ejemplo o como ruta a seguir en cuanto a su preocupación por el cuidado del medio ambiente? ¿O estamos más o menos todas iguales? No, todas iguales no. Todas iguales no, pero no hay una que uno pueda decir, esta es una ciudad de ejemplo. Hay muchas localidades que están tomando muchos temas. A ver, desde alguna grande, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires, como puede ser las ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, como en el interior. Ustedes están acá en una ciudad que uno los escucha hablar todo lo que están haciendo, no es menor, son iniciativas que tienden coherentemente destinado a tener una biociudad. Obviamente que para esto se requiere tiempo. Tiempo e inversiones, porque obviamente que hay que efectuar inversiones que algunas veces son cuantiosas, un marco jurídico que lo permita. Ahora bien, cuando la decisión está tomada, es indefectiblemente que se va a llevar adelante, porque tengo la sensación de que algunas ciudades chicas, como decía Juan, en algunas ciudades chicas es el más fácil porque hay menos burocracia, es decir, la autoridad política está convencida y se lleva adelante esto. Es más directa la cercanía entre las autoridades políticas y las escuelas. Las escuelas son un factor importante en esto porque los chicos le van a empezar a exigir a los gobernantes todos estos cambios. La mayor dificultad a la hora de tomar acciones de cuidado del medio ambiente tiene que ver con que los resultados a lo mejor no se ven de manera inmediata, sino a largo plazo. Sí, algunos se ven en forma más inmediata. Este del aceite se ve en forma inmediata. Cuando la población toma conciencia de lo nocivo que es no llevar adelante estas prácticas, ¿sí? Cuando se le explica, por ejemplo, que 1 litro de aceite vegetal usado se vuelca en la tierra, puede contaminar el agua que un ser humano consume en muchos años, cuando toma conciencia de estos números, es importante llevarlo a número, a todas estas cosas, empieza a darse cuenta de que esto es así. Así como uno muchas veces, en el tema de la contaminación del aire, en las grandes ciudades fundamentalmente, ve lo que pasa en la Ciudad de México, cómo ha mejorado notablemente. Uno se va llegando a México hace unos años, una nube, hoy es otra cosa. Es decir, obviamente que llevan tiempo, pero en algunos puntos se puede comenzar a ver en forma inmediata. Gustavo, ¿dónde quedó ese hombre de leyes hoy tan apasionado por la cuestión del cuidado medioambiental? Qué preguntita. En realidad uno nunca deja de ser un hombre de leyes, en el sentido de que hay una ley interna que lo rige y sobre todo porque hoy firmamos un convenio, por ejemplo, que en donde uno también mira la letra del convenio o en las mismas relaciones que se genera. Yo, en mi caso particular, encontré muchísimo más mi esencia en poder desarrollar este tipo de cuestiones que en la abogacía misma. A mí el sistema jurídico, judicial, no me ha
atraído ni me ha gustado. No tengo nada con los abogados, los respeto, son colegas míos, pero en el sentido del desarrollo y de la profesión no es algo que me apasiona. ¿El sistema jurídico argentino defiende el cuidado del medio ambiente o también estamos atrasados en eso? Es un poco lo que decía Gustavo. Yo creo que ha sido también un tema cultural, y no solamente en Argentina, sino en la región. Hoy en día existe muchísimo material, hasta en video, si uno se mete en YouTube y eso, de ver la problemática que existe en los basurales a cielo abierto, cómo vive gente realmente en contacto permanente con la basura y vive de la basura, y lo que decía Gustavo, y no responsablemente porque no está legislado, chicos que se meten en basurales a separar la basura y que realmente se están contaminando con todos los componentes que tiene. Argentina está empezando valga la redundancia, a poner en su agenda el tema medioambiental dentro de los principales puntos. Eso lo vemos, está en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, en el gobierno municipal, en todos los estratos gubernamentales, está empezando a ponerse dentro de las agendas. Falta un camino por andar, y sobre todo falta de que se quiten del medio algunos intereses que hacen que no fluya de la manera que tiene que fluir. Esto tiene que ser una cuestión primordial para la ciudadanía, y no tiene que haber intereses que lo traben, porque ya estamos tarde en la protección del medio ambiente. Entonces, si seguimos perdiendo tiempo por cuestiones que tienen que ver con intereses que no hacen a la protección concreta del medio ambiente, va a ser que las respuestas no sean lo eficaces que se necesitan, ¿no? Gustavo Venezia y Juan Leguizamo, muchísimas gracias por su presencia. Y nosotros nos encontramos en estas 4 estaciones. Después de la palabra de ellos, vamos a estar viendo el video del programa Progreco, que un poco explica de qué manera se reutiliza el aceite vegetal usado. Progreco es un programa desarrollado e impulsado por la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales, cuyo objetivo es reciclar los aceites vegetales utilizados por la población para su transformación en bioenergía. Progreco controla toda la cadena de reciclado desde su generación a su transformación en plantas habilitadas por medio de un sistema de trazabilidad que permite garantizar la correcta disposición de este tipo de residuo. Se evita de esta forma que los aceites sean volcados en las cloacas, produciendo una importante contaminación al medio ambiente. 1 litro de aceites volcados en cloacas puede contaminar la cantidad de agua que una persona consume en 14 años. Por otro lado, se evita que los aceites vegetales usados sean entregados a sistemas de recolección marginales, en donde son filtrados y vueltos a comercializar como aceites comestibles, causando un grave perjuicio para la salud alimentaria de la población. La implementación de Progreco comienza con la visita a generadores de aceites vegetales utilizados, con el objetivo de presentarles el programa y hacerles una encuesta para conocer qué tipos de aceite utiliza en la elaboración de alimentos, cada cuánto cambia el aceite de las freidoras, ¿qué hace con el aceite usado? Posteriormente a presentarles el programa y hacerles la encuesta, se los adhiere al sistema de recolección entregándoles una oblea identificatoria del programa, un bidón limpio para que almacene el aceite usado y acordando con el titular del establecimiento un cronograma de retiro de acuerdo a los tiempos de cambio de aceite que informó en la encuesta. Una vez que el generador fue adherido a Progreco, se le incorpora al sistema de recolección, que consiste que un recolector asignado le haga una nueva visita para retirarle el bidón que contiene el residuo. Luego, se hace entrega de un nuevo bidón vacío para el próximo retiro y una planilla de trazabilidad que sirve como comprobante de la cantidad de aceite que fue entregado por el generador al programa.
Los recolectores transportan los aceites vegetales utilizados a los centros de acopio. Allí se van a reciclar para luego enviarlos a las plantas de tratamiento, donde son transformados en bioenergía. En los mencionados centros de acopio se reciclan separando los sólidos y la humedad que contienen, producto de la elaboración de alimentos. Los aceites vegetales utilizados deben ser transportados a plantas de tratamientos habilitadas para transformarlos en biodiesel. Allí es donde se produce la transformación de un residuo reciclado a energía verde. Por medio del sistema de trazabilidad se certifica la correcta disposición de este tipo de residuo. Dicho sistema consiste en que en cada eslabón se cuente con la documentación necesaria para que Progreco controle la cadena de reciclado, haciendo de este sistema un círculo virtuoso y autosustentable en donde todos los componentes del reciclado de aceites vegetales utilizados fidelicen su actividad en pos de energías alternativas que sean más amigables con el planeta. Actualmente, el programa de reciclado de aceites vegetales utilizados se está llevando a cabo en 3 provincias, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en las cuales ya se han desarrollado las siguientes actividades de concientización. Jornadas de capacitación en buenas prácticas de fritura y correcta disposición de aceites vegetales utilizados. Charlas informativas en las escuelas para concientizar a niños, adolescentes y maestros sobre la problemática de este tipo de residuos. Campañas de recolección de aceites vegetales utilizados en feria, como es el caso de las ferias de colectividades 2011-2012 llevadas a cabo en la ciudad de Rosario. Prueba piloto para abastecer con biodiesel a las unidades de transporte públicos de pasajeros, con el objetivo de impulsar un transporte más sustentable. Presentación del programa en diferentes eventos, como en el caso del Foro Global de Bioenergía 2011 y el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible. El desarrollo de Progreco ha tenido una excelente aceptación por los denominados grandes generadores de aceites vegetales usados, como son los restaurantes, los bares, las empresas de catering, las roticerías, los hoteles. Esto nos obligó a fijarnos un objetivo aún mayor, que es recolectar los aceites generados en los hogares de la población. Es una etapa que vamos a implementar a mediados del año 2013. Desde la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales trabajamos activamente en la implementación del concepto de biociudades, es decir, ciudades más amigables con el medio ambiente.